Pues buenas tardes o buenos días y seguimos en el programa DILAS 2020. En este caso estamos ya en el módulo 4, proyectos de alfabetización y formación agroecológica, y en concreto vamos a trabajar la sesión 4.3, diseño de una escuela agroecológica, la escalada del método Terrae. Nos acompaña el compañero Adolfo González, que es el responsable de la Escuela Agroecológica de Emprendimiento en Miguel Turra, en Ciudad Real, compañero DILAS de hace muchos años, al cual agradecemos que venga a contarnos esta lección y toda su experiencia aplicada desde entonces, hace ya unos años, en Miguel Turra. Así que muchas gracias, Adolfo, y encantados de que colabores este año con nosotros. Antes, soy el DILAS de Miguel Turra y, bueno, os voy a hablar un poquito de lo que es el diseño de una escuela de agroecología basado en el método Terrae, ¿no? en la escalada de método Terrae que nosotros tenemos, y en este caso pues también os comentaré un poco cómo lo hemos aplicado nosotros en Miguel Turra. ¿Qué es lo que nos ofrece el método Terrae? Pues es un modelo de emprendimiento agroecológico, es decir, nosotros lo hemos enfocado desde el punto de vista de emprendimiento, y yo creo que lo que le diferencia del resto es que tiene esa metodología, ¿no? Y que yo creo que esa metodología le ofrece o le da tres características que son importantísimas y yo creo que ningún otro método tiene, que es sencillo, duplicable y flexible. Sencillo, ¿por qué? Porque cualquier persona sin tener idea de agricultura, trabajando un poco en desarrollo rural y con ganas, lo va a poder aplicar perfectamente. Duplicable, porque es un método que está bien planificado y le podemos repetir en distintos sitios. Y flexible, porque es importantísimo que, aunque se pueda duplicar, se adapte a las características o al entorno de nuestros proyectos, de nuestros municipios, de las características que sean, ¿no? Yo os puedo contar, pues que yo qué sé, pues podemos ir desde pueblos de 2.000 habitantes que lo han estado aplicando, a nosotros cuando empezamos en Miguel Turra eran 16.000. Las características son distintas. Azuqueca de Henares tendrá otras características distintas. Entonces, esa flexibilidad es fundamental, porque no podemos ir siempre de la misma forma, hay que adaptarse al entorno. Eso es parte de la agroecología. ¿Qué es lo que nos va a permitir? Nos va a permitir aprender sin necesidad de conocimientos previos, desde llevar un huerto familiar hasta poder gestionar un huerto profesional si nosotros lo deseamos. Nos va a permitir acceder a un banco de tierras para cultivos agroecológicos, tanto a nivel nacional como a nivel municipal en los proyectos que disponen del propio, ¿no? De esas tierras. Nos va a permitir disfrutar de un asesoramiento integral y una ayuda del desarrollo del proyecto, es decir, no vamos a estar solos y vamos a tener, por un lado, lo que es la tutela o el apoyo de técnicos especialistas en agricultura y también de la figura que yo creo ya conoceréis de los agricultos, ¿no? Para nosotros los agricultos y las agricultas es la gente mayor del pueblo que tiene unos conocimientos de su experiencia vital a lo largo de su vida con la agricultura, con los huertos propios, y que son conocimientos que se van a acabar perdiendo, porque muchos de ellos en las escuelas de agricultura, lógicamente, no se pasan. Y aparte, otra característica que tiene este conocimiento agricultor es que es local. Es decir, nos van a contar las cosas en el sitio, cómo se hacían o cómo se deben de hacer en el sitio donde nosotros estamos trabajando. Y por último, el método nos va a permitir el uso de una marca o un sello como es Ecokilómetro Cero para ayudar a la comercialización de nuestros productos, para la hostelería, que sería el circuito Oreca, para el que no lo conozca, en circuitos cortos de comercialización, pues muchos tipos, ¿no? Grupos de consumo, CSA, etcétera. Imagino que algunos los conoceréis y el resto, pues, los iréis viendo a lo largo del curso. Bien, esto sería un esquema muy breve de lo que es el itinerario Terrae, lo que nosotros llamamos escalada agroecológica, que ahora vamos a ir desmenuzando y viendo un poquito en detalle. Y aquí simplemente lo interesante es que veáis el paso que tenemos
que podemos pasar desde, por un lado, lo que es, digamos, de formación cero, es decir, no tener ni idea de campo, nunca haber plantado, a llegar a ser un agricultor ecológico certificado, por un lado, y después en la parte de arriba podemos ver que también tenemos esa misma trayectoria que nos va a llevar de una persona que en un momento determinado pueda estar desempleada a llegar a tener nuestro propio negocio o poder vivir de la agroecología, que particularmente es el modelo que tenemos en la Escuela de Emprendimiento de Miguel Turra, que, como has aplicado el método Terrae, pues, y es flexible, no tiene por qué ser el objetivo de todas las escuelas. Nosotros podemos tener escuelas que simplemente vayan a ser para autoconsumo, perfectamente, ¿no? Pero en el caso nuestro decidimos dedicarla y enfocarnos un poquito en el autoempleo. En el primer paso, en la primera fase que nosotros hemos puesto, pues la llamamos alfabetización agroecológica, ¿no? ¿Y qué es la alfabetización agroecológica? Pues para la gente que no ha tenido ningún contacto con la agricultura nunca. Eso antiguamente era el típico urbanita, ¿no? Que, bueno, vives en la ciudad y como lo del campo te queda de lejos. Pero hoy día la vida en el campo está perdiendo la raíz y muchas veces los niños y los jóvenes son urbanitas que viven en otro medio, pero tampoco tienen esa relación con el campo que había antes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos en la fase 1? Pues, ¿me gusta la agricultura? O sea, es decir, ¿cómo me visualizo? Esto es, me veo como consumidor de producto ecológico, me veo como autoconsumo, es decir, me gustaría tener mi propio huertecito para producirme mis cosas y tal, o me veo como un productor profesional. O simplemente me he acercado a esto como una moda, a ver si me gustaba, si no. Esta primera fase, que para mí es esencial, pues básicamente nosotros llamamos formación 1, van a ser unas 50 horas de formación básica, se da un huerto de 50 metros cuadrados para autoconsumo. Yo os puedo asegurar que en un huerto de 50 metros cuadrados, que puede parecer poco, se pueden sacar hortalizas suficientes para una familia en verano, pero vamos, de sobra, ¿no? Para incluso poder regalar a vecinos y familiares. O si no queremos, otro de los objetivos del huerto de autoconsumo, que sería lo que se ha hecho tradicionalmente, es decir, embotar o distintos tipos de formas de conservar, como puede ser el secado, para las épocas que no tenemos producto, podamos disfrutar de ello. Vamos a tener, lógicamente, no solo el curso, sino un asesoramiento. Vamos a poder disfrutar de ese terreno de 6 meses a 1 año. El contrato Terrae, digamos que es un contrato a nivel particular, en la cual el ayuntamiento y el DILAS en este caso como representante del ayuntamiento, va a hacer un poco como de notario, de intermediario entre el productor y los consumidores, ¿no? En este caso, muchas veces no se hace contrato porque el propio consumidor es el agricultor. Es decir, es un huerto de autoconsumo. Pero sí que es importante saber que estamos disfrutando de un espacio municipal limitado, que hay gente que se ha quedado fuera. Entonces, creo que es interesante saber tener escrito pues las obligaciones y los derechos que nosotros tenemos como usuarios, ¿no? de este proyecto o de esta primera fase. Mirad, os estaba diciendo que en una primera fase hablábamos de 6 meses, 1 año. ¿Por qué esa variación? ¿Por qué podemos coger tanto tiempo? El trabajo fuerte, la huerta más educativa, más visual, más llamativa es la de verano. También tenemos huerta en invierno, pero bueno, va a depender mucho de la climatología que tengamos,
un poco también de si podemos disfrutar o tenemos un invernadero o no tenemos un invernadero, y un poco de las ganas que tengamos. Nosotros ya veréis un poquito más adelante que en el modelo de Miguel Turra hemos apostado por un año, es decir, 6 meses sería tener una huerta de verano, sería prácticamente empezar en febrero y terminaríamos septiembre, una cosa así, y la anual estamos todo el año. Aquí, como veis, esto es un ejemplo de calendario, podéis ver, como estos hay muchos, podéis ver a lo largo del mes la cantidad de productos que nosotros vamos a tener. Nosotros en todos los huertos intentamos que haya como mínimo una variedad entre 10 y 15 productos cada vez, que es bastante amplio. Para poder conseguir esto, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar una planificación agrícola muy importante, tanto de siembras como de fecha de recolección o saber cuál va a ser la disponibilidad de esos productos. Para eso lo que vamos a tener es la figura del mentor agroecológico. Vosotros sabéis que el DILAS no tiene por qué ser un mentor agroecológico. El DILAS en el fondo es un dinamizador, es una persona que está trabajando por el desarrollo y que utiliza una herramienta que es la agricultura, pero no tiene por qué ser un especialista en agricultura. Hay en ocasiones que sí que se da esa simbiosis, por llamarlo de alguna forma, y en mi caso concreto, y hay bastantes más casos dentro de la red, pues hay personas que en la misma figura se está uniendo el DILAS con el mentor agroecológico. Para mí eso tiene, en general creo que tiene bastantes ventajas, pero que no es imprescindible, o sea, es decir, no tiene mayor historia, simplemente que las reuniones son con uno mismo. Yo si tengo alguna duda agrícola, pues me la soluciono yo mismo, no necesito juntarme con un tercero, pero poco más. Bueno, una vez que hemos pasado esta fase de este primer año, o estos primeros 6 meses, pues ya tenemos una idea de si nos gusta el campo, ese contacto con la tierra, de cómo nos vemos, ¿no? Esas figuras que nosotros veíamos ahí. El que solo se vea como consumidor o solo se vea como productor de sus propios alimentos, pues fantástico, ¿no? Lo suyo es que ya o busque a alguien que le pueda vender, que va a ser cualquiera de los compañeros que ha tenido, o pues que tenga la posibilidad de pasar a un huerto social, o que a nivel familiar pues se busque por ahí una parcelita, un no sé qué, para tener el huerto. Ya os he dicho que con 50 metros se saca la producción de verano perfectamente, y con un huerto de 100 metros hacemos rotaciones, tenemos la producción de todo el año, es decir, se necesita muy poquito espacio. Los que deciden dar un pasito más, pues como digo ahí, no dicen, vamos a probar. Ya he visto que me gusta, voy a probar. Y es lo que nosotros llamamos el protoemprendimiento. Es un inicio al emprendimiento. No llegamos a meternos en el emprendimiento a tope, porque eso implica otras cosas que las veremos más adelante. Pero bueno, estamos ya jugando a otra cosa. ¿Qué nos van a dar en esta segunda fase? ¿Qué es lo que nos da el método? Por un lado, lo que llamamos formación 2, que serían otras 140 horas de lo que yo llamaba ahí formación profesional. Las técnicas agrícolas para llevar un huerto de 50 metros o un huerto de ocio o un huerto de autoconsumo no son las mismas que para llevar un huerto profesional, ¿de acuerdo? Necesitamos otro tipo de técnicas, necesitamos otro tipo de manejo, y le necesitamos aprender, porque no es lo que nosotros habíamos visto. Vamos a tener un terreno que puede variar entre los 200 y los 1000 metros cuadrados de huerto para la producción. Eso va a depender también un poco de la disponibilidad del terreno y, sobre todo, de la capacidad de trabajo que tengamos. Quiero decir, en la fase 1, en un huerto de 50 metros, es divertido y entretenido de llevar. Aquí estamos ya hablando de emprendimiento. Un huerto de 200 metros lleva muchísimo más trabajo. Ya no va a ser ocio. Y un huerto de 1000 metros
va a ser un trabajo ya bastante importante. ¿Qué es lo que vamos a hacer también? Vamos a hacer venta, pero sin dar de alta. Aún vamos a seguir teniendo ese asesoramiento. Este huerto de protoemprendimiento tiene que ser ya como mínimo de 1 año y ya vamos a empezar a firmar los modelos de contrato Terrae, que en este caso tendríamos el 1.1 de mercadillo y el 1.2 para Horeca y tiendas. Horeca hemos dicho que es restauración y tal, ¿no? Como os he dicho, el DILAS y el ayuntamiento hace un poco de intermediario entre, en este caso, el productor, el protoemprendedor, y vamos a poner un restaurante al cual le vamos a llevar nuestros productos, ¿no? Entonces, esto lo que nos da un poco de seriedad a todos, ¿no? Un poco de saber a qué nos comprometemos cada uno y también no hay que olvidar que estamos en protoemprendimiento y eso, por ejemplo, al restaurante también se le dice, es decir, oye, estamos aprendiendo, es posible pues, que algún cultivo se nos caiga, que las cosas no van a ser perfectas. Y eso ya en este caso, el restaurador lo sabe. Con respecto a vender sin dar de alta, bueno, pues este es un tema que genera siempre mucha controversia, ¿de acuerdo? Cuando hacemos un proyecto de Terrae, pues normalmente lo vamos a hacer en un municipio que es socio de Terrae. Y si un municipio se ha asociado a Terrae, que sabéis que es una asociación de municipios, pues es porque tiene un proyecto político de tener no huertos, sino de tener un municipio agroecológico. Entonces, el tema del dar de alta, ya os digo que genera mucha controversia. Imaginaros, estamos en el mismo caso que las peluquerías. Sabéis que en las escuelas de peluquería, pues tú vas y te cortan el pelo por 2 duros. ¿Por qué? Pues porque tienen que practicar. En las escuelas de cocina, en Toledo, por ejemplo, hay una escuela de hostelería pues que da comidas a funcionarios o quien se acerque por allí, porque los chicos que están aprendiendo con la escuela tienen que aprender a cocinar. De hecho, los que hacen de camarero, muchos de ellos son chicos que tienen distinta capacidad y están practicando allí. Es decir, yo no me imagino aprender una profesión sin practicarla. Bueno, nosotros tenemos que producir, ¿vale? A la hora de producir, claro, ¿eso qué vamos a hacer con ellos? Llega un momento que no nos vale para autoconsumo. Nuestra apuesta personal o la mía personal, y creo que es la adecuada, es que el protoemprendedor empiece a hacer caja o empiece a cuantificar de alguna forma el trabajo que esté haciendo. Entonces, ese dinero que está sacando de los productos, que le sirva o para vivir o que le sirva para ahorrar, ¿no? Para si quiere seguir emprendiendo, que pueda tener ya un poquito de dinero obtenido gracias a su trabajo. Para que esto pueda ser así, pues se necesita la voluntad y el apoyo político del ayuntamiento, porque sí que es cierto que en ocasiones pues se levanta alguna voz pues un poco discordante. Pero es decir, que es un modelo que desde mi punto de vista es alegal, es decir, no, ni es legal ni es ilegal, pero que es un modelo que se da en otras profesiones y se está dando, y es que no hay otra forma de darlo, ¿no? ¿Qué soluciones tiene eso? Os digo, desde mi punto de vista tiene 3. Primera, compromiso político del ayuntamiento y que deje vender durante un tiempo esos productos. Estamos hablando de que el que tenga 200, 400 metros no se va a hacer rico, como os podéis imaginar, vendiendo estos productos. Esa sería la opción 1. La opción 2, si no puede ser eso, que para mí sería lo ideal, pues bueno, otra alternativa que nosotros hemos aplicado en algún curso, estoy recordando ahora mismo en Socuéllamos, es bueno, pues repartir ese exceso de producción con gente que lo necesitaba. Estoy pensando ahora mismo, estoy hablando en la crisis del 2008-2010 y hay mucha gente necesitada y se buscó
una asociación sin ánimo de lucro de allí del municipio y se repartía ese producto. Pero bueno, ya os digo que para mí la primera opción es la ideal. Y después, a nivel legal, yo lo que os puedo decir, que también os podría proporcionar esa documentación, es que, por ejemplo, ATA, que es la Asociación de Trabajadores Autónomos, tiene hecho un estudio por el que habla que, bueno, que si uno está facturando menos de lo que es el salario mínimo interprofesional, pues en teoría no debería ser necesario darse de alta como autónomo, y lo que sí que habría que hacer es tributar en Hacienda, es decir, estar dado de alta en el IAE, en la actividad económica que uno necesite, y hacer trimestralmente el aporte de IVA, básicamente, que pueda tener nuestras ventas, y además eso va a quedar reflejado en una documentación que a la hora de hacer nuestra renta anual se va a ver reflejado, y por lo tanto vamos a pagar por ese dinero que estamos produciendo, pero sin tener que pagar esa tasa obligatoria de 300 euros que puede ser el autónomo, ¿no? Que yo creo que es un lastre para empezar un negocio y para la economía sumergida. Hay mucha gente que se dedica a la jardinería a cortar un seto, y si cortas 2 setos al mes, pues no puedes pagar 300 euros de autónomo, porque a lo mejor vas a sacar 500. Es absurdo. Yo creo que lo ideal sería el que las cuotas fueran proporcionales, o hasta que no se llegara a ese salario mínimo interprofesional, pues se pagará un porcentaje de lo que tú estás facturando. En cualquier caso, eso no depende de nosotros, lo tenemos que tener perfectamente claro, y mi opinión es, pues eso, el hablar con el ayuntamiento, que él tenga claro desde el primer momento lo que se va a hacer, y tener que tenga esa flexibilidad durante esos meses para poder dar el alta. En la fase 3, pues hemos pasado precisamente esa fase del alta, es decir, ya empezamos a manejar una cantidad de productos y a vender que nosotros lo hemos llamado proceso de alta, porque claro, ya sí que tenemos que darnos de alta, si no ya estaríamos trabajando en economía sumergida, que tampoco creo que sea el objetivo, ¿no? A partir de ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar recibir formación que en la mayor parte de los casos va a ser externa al proyecto, una formación que puede ir entre 150, 350 horas, que van a ser los típicos cursos de incorporación que hacen las consejerías de Agricultura, la posibilidad de obtener certificados de profesionalidad. Nosotros, en el caso de Miguel Turra, pues llevamos tiempo intentando homologar nuestra escuela para poder impartir el certificado, y que la gente que salga pudiera salir ya con un certificado de profesionalidad, que al fin y al cabo es una titulación reglada. Lo que nosotros les hemos estado transmitiendo en las 2 primeras fases es conocimiento, experiencia, su propia experiencia, pero es un curso no reglado y no le va a puntuar en ningún sitio, y bueno, es un diploma, no tiene mayor valor. Estamos hablando que alta la seguridad social como autónomos, o también tenemos la posibilidad de lo que es el régimen agrario, lo que se ha llamado toda la vida el cupón. El cupón agrario es algo que va a desaparecer, o sea, la tendencia es igualarlo con el autónomo. De hecho, bueno, antiguamente creo que se pagaba de cupón agrario, no sé si eran 60 o 70 euros, y ahora ya se está pagando 140 al mes. Es decir, ha subido bastante y va a seguir subiendo. Es importante este paso que nos demos, o de autónomo o de régimen agrario, hay que estudiarlo bien, porque si más adelante queremos seguir, muchas veces para hacer el curso de incorporación o para recibir ayudas, te piden la incorporación al régimen agrario. Entonces, si ya le tenías de antes, no puedes acceder. Entonces, puede ser interesante en un momento determinado darme de alta como autónomo, aunque esté pagando un poco más, y aprovechar el régimen agrario posteriormente. Eso dependerá de los casos. Vamos a estar trabajando ya entre 1.000 y 5.000 metros cuadrados de huerto. Esto ya es
Esto ya es una cosa ya más seria. Pensar que nosotros, uno de los objetivos que tenemos con la agroecología es, tenemos que ser amigables con el entorno, ¿no? Y vamos a, entre otras cosas, vamos a intentar reducir la huella de carbono. Es decir, vamos a utilizar poca maquinaria para no compactar el suelo. Entonces, ya 5.000 metros ya es trabajo. De huerto para producción, vamos a tener asesoramiento profesional. Para mí el terreno en el que estemos, que será banco de tierras o alguna parcela que podamos tener en propiedad, vamos a ir de 1 a 5 años, sería lo aconsejable, y un modelo de contrato TERRAE, pues que ya más profesional, que nos va a permitir acceder a mercadillos, oreca, circuitos cortos y, por supuesto, disfrutar del sello de Ecokilómetro Cero y de la red TERRAE. Y ya en la fase cuarta estamos ya hablando de autoempleo, ¿no? Como digo ahí, que parece que comenzábamos ayer. Esto ha sido una trayectoria larga, pero no tan larga. Estamos hablando de 3, 4, 5 años. Nosotros hemos tenido gente en la escuela que en el primer año, a finales del primer año, han querido ya pasar a esta fase. ¿Eso es bueno o malo? Depende de cada uno y depende de las circunstancias. Volvemos a lo que decíamos antes. Debe ser un método flexible y nosotros le debemos adaptar. Va a haber gente que simplemente lo único que va a querer va a ser a lo mejor una renta complementaria. O sea, yo tengo unos trabajillos por ahí durante el año y voy a intentar en verano con la huerta pues complementar mi renta. O puede haber gente que ya estamos en el autoempleo y quiere dedicar el 100% de su tiempo a trabajar en la agricultura, disfrutar del campo, que yo creo que es una forma de vivir distinta, no es un trabajo, es una forma de vida. Ahora, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener formación continua, evidentemente, o sea, es decir, cualquier profesional no deja de formarse nunca. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros a la gente de la escuela que estaba por estas fases, pues les ponemos en contacto pues, con centros de investigación que hay aquí y la Consejería y el Ministerio de Agricultura hace anualmente un montón de cursos gratuitos, temáticos y muy interesantes. Ahí hay un error porque pone 50 metros cuadrados de invernadero de huerto para producción y serían más de 5.000. Esto ya, ¿cuánto vamos a querer? Es que va a depender de nosotros. Para mí, entre 5.000 y 1 hectárea, es decir, 10.000 metros cuadrados, sería lo mínimo. A partir de ahí, lo que nosotros seamos capaces. Debemos de tener en cuenta también una cosa muy importante. El modelo agroecológico es una burbuja, es un globo. Si nosotros le hinchamos mucho, acaba explotando. Es decir, si empezamos, pues en vez de 2 hectáreas quiero 4, pues entonces ya necesito un tractor. Si necesito un tractor, hay que pagarle. En vez de 4 hectáreas voy a necesitar 8. Ya no va a ser todo ecológico. No voy a vender en circuito corto, como vais a ver en esta formación de DILA. Voy a tener que vender. Estoy yendo en dirección contraria. Voy a de donde venía. Es decir, voy a la evolución que ha tenido la agricultura. Entonces, es muy importante que en nuestro caso, nuestro terreno avance en función de nuestros clientes. Si las dos cosas están descompensadas, tenemos un problema muy serio. O sea, si tenemos muchos clientes y poca producción, pues esto no va bien. Pero es que si tenemos mucha producción y no tenemos clientes, vamos peor todavía, seguramente. Entonces, eso va a venir de la mano de una buena planificación. Tenemos formación, tenemos experiencia y tenemos gente que nos está ayudando con eso. Precisamente, bueno, pongo ahí mínimo 300 metros cuadrados de invernadero. Yo creo que si nos dedicamos profesionalmente hay que tener un poco de invernadero. El invernadero no es la panacea ni nos permite cultivar todo el año, pero sí nos permite adelantar y retrasar producciones. Nos permite hacernos nuestros propios semilleros. Y eso es muy importante desde el punto de vista de reducir gastos, ¿vale? Asesoramiento técnico. Técnicos de EUITA, EUITA son las escuelas de
ingenieros técnicos. Nosotros, por ejemplo, a 3 kilómetros de la escuela nuestra está la Escuela de Ingenieros de Ciudad Real y tenemos un centro de investigación aquí en Ciudad Real que se llama El Chaparrillo. Pues a nosotros nos gusta que toda la gente que tenemos en la escuela esté en contacto con la universidad, esté en contacto con los centros de investigación, porque ellos están deseando transmitiros la información, ayudaros. Entonces, yo prefiero que no sea ni el DILAS, ni el mentor agroecológico los únicos que ayuden. O sea, a mí me encanta cuando una persona que yo tengo en la escuela, en un momento determinado, tenga una plaga que no sabe cuál es, o yo no puedo saber cuál es, y que podamos coger la hoja, irnos al Chaparrillo, a la escuela, y que nos diga un profesor de fitopatología qué problema tenemos, ¿no? Los contratos que hacemos ya son profesionales de venta con compradores. Lógicamente, la tierra, estamos hablando de un modelo de 5 años en adelante. Si fueran 10 sería lo ideal. Y en un modelo de contrato de arrendamiento de suelo agrario o de compra en caso de que no tengamos nosotros, de que no seamos titulares de esa tierra. Incluso en este momento el ayuntamiento y el DILAS van a seguir haciendo esa figura de intermediario y de ayuda, sobre todo de aval, ¿vale? Porque para el arrendador, bueno, le cuesta muchas veces. Entonces, el aval de un ayuntamiento siempre está ahí, ¿no? Aunque sea moral. En nuestra experiencia en Miguel Turra, pues os vuelvo a poner ahí, ¿no? Que es un método flexible. En nuestro caso, pues la formación básica era de 40 horas en vez de 50. Teníamos 15 participantes, 50 metros de parcela durante un año desde el principio para autoconsumo. Todas las herramientas e insumos y el asesoramiento se les daba. En la segunda fase, nosotros separamos. En vez de 112 horas, pues hemos dado 100 horas de formación especializada, 40 sobre cooperativismo. ¿A quién? A los participantes que cumplan los requisitos. Es decir, que quieren y pueden. Los que quieren pasar, si alguien no quiere pasar, no tiene ningún sentido que pase, pero es que de los que quieren pasar, nosotros ya tenemos que ver cuáles pueden o cuáles no pueden. Hay gente que puede tener mucha voluntad, pero no vemos que no es capaz de hacerlo. No tiene ningún sentido tampoco. Tendrían entre 400 y 1.000 metros cuadrados de parcela y una pequeña parte de invernadero, porque en el caso nuestro de la Escuela de Miguel Turra, pues tenemos un invernadero de 850 metros cuadrados y lo comparten. Hacen venta directa sin dar de alta, en ocasiones incluso han tenido mercadillos, y en esta segunda fase todas las herramientas e insumos necesarios con el asesoramiento lo pone el ayuntamiento. Y en el modelo que hemos aplicado nosotros aquí en Miguel Turra, pues ya directamente de esta segunda fase pasarían a una tercera fase que realmente fuera de la escuela, que es en la fase en la que ya están dados de alta. Pasan a un banco de tierra municipal, disponen de 5.000 metros cuadrados de terreno, pagando 7 euros al mes, que como podéis comprender es algo simbólico, pero al ser terreno público, pues es obligatorio que haya un tipo de contrato y que se pague un arrendamiento. Dentro de este arrendamiento se incluyen los derechos de agua, es decir, está incluido el gasto que haya de agua, que eso es muy importante, es una ayuda que se le hace al emprendedor por parte del ayuntamiento. El material de riego, que quizás sea uno de los costes más altos para iniciar, si ellos no tienen dinero, el ayuntamiento se lo puede alquilar. Y ya el resto de insumos como abonos naturales, semillas, todo ese tipo de plantel en caso de que se utilice, ya lo tiene que pagar el alumno porque, como vemos ahí, ya está dado de alta en la Seguridad Social o régimen agrario, está vendiendo profesionalmente y en colaboración con alumnos nuevos de la escuela y el asesoramiento permanente. Para nosotros esto es fundamental, ¿no? Nosotros creemos que la mejor motivación es el éxito, ¿no? O sea, es decir, cuando un chaval saca un 9 en un examen no hace falta motivarle, hay que motivar al del 3.
El del 9 ya está motivado solo. Entonces, es muy importante que estas personas que están llegando al emprendimiento estén desde el primer día ayudándonos en la escuela, porque van a poder transmitir ya casi como agricultos otras cosas a los alumnos que nosotros no podemos a lo mejor, y muchas veces pues se pueden incorporar con ellos para como trabajadores, que también estamos generando empleo, o simplemente para aprender y luego tener su propio negocio. He hecho aquí unas pequeñas cosas importantes, yo creo, para la clave del éxito de la implantación de una escuela, que a mí, bueno, las hemos aprendido yo creo que a base de errores y de tropiezos, ¿no? Pero yo sería de las cosas que más llamaría la atención ahora, y que si fuera a empezar, desde luego, las tendría, vamos, entre algodones, y las estaría mimando continuamente. En primer lugar, lo que os he dicho de los contratos. O sea, es decir, las palabras se las lleva el viento, la gente tiene una memoria pésima, cuando mayores son peor memoria. Entonces, escribimos todas las cosas a las que nos comprometemos. Y las con las que nos comprometemos siempre tienen que ser unos derechos y unas obligaciones. Por cada derecho, una obligación. Y hacemos un contrato entre particulares para cualquier cosa. Planificación básica. Si vosotros como DILAS no tenéis formación agraria, hay que buscar un mentor agrario o un agricultor y que nos planifique. Un compañero DILAS, quien sea. Pero es importantísimo tener una planificación. Si no planificamos, vamos a salta de mata, nunca mejor dicho, y no vamos a conseguir nada. Y la gente se va a desmotivar. Flexibilidad. Lo que yo vea que han hecho otra gente es un modelo. No lo tengo que copiar. Yo tengo una situación particular y tengo que coger todas las herramientas que nos da el modelo DILAS y aplicarlas para mi caso, ¿vale? No se trata de copiar lo que hacen los demás. Fundamental los agricultos, ¿vale? Es una fuente de conocimiento muy importante. La gente mayor está deseando contarnos cómo ha sido su vida, y vamos a aprender muchísimas cosas, y no ya solo de agricultura, sino de la vida en general, de cómo se vivía en el pueblo. En fin, me parece algo fundamental. Y el huerto además tiene que ser algo vivo, ¿vale? O sea, es decir, a mí me encanta en el huerto, os pongo lo siguiente. Recuerda que es un huerto familiar, disfrútalo en familia. Tienes que ir con tu pareja, con los hijos, cuando puedas llevar a los sobrinos, lleva a los sobrinos. Entonces, hay momentos en el huerto, sobre todo en verano, a última hora de la tarde, que están allí las familias, estamos los profesores, están los agricultores. Esos momentos son los más bonitos del huerto y donde más aprendemos. Y después ya como profesional, pues os diría que cuida al grupo, que nuestra herramienta de trabajo no es la tierra, son las personas. De ahí van a venir nuestras alegrías y de ahí van a venir nuestros sufrimientos y nuestros dolores de cabeza. Y es lo que tiene que estar por encima de cualquier otra cosa. Y yo básicamente, esto es lo que os puedo decir de una implantación de una escuela. Sabéis que vais a aprender muchas cosas más en el módulo, me tenéis a vuestra disposición, ahí en la diapositiva está el correo mío. Y bueno, yo como trabajo complementario, para los que les guste, pues os recomendaría este libro de cómo implantar una escuela de agroecología, que está hecho por algunos compañeros nuestros. Y bueno, en este libro no solo habla de lo que es la implantación, sino que habla un poco también de la planificación agraria. Aunque busquemos un asesor, un mentor agroecológico, como DILAS, y aunque no tenga formación agraria, leer este libro me va a dar una visión de la agricultura un poquito elemental, y me va a hacer que me involucre más y mejor en este proyecto.